Días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre, Germán Felipe Ramírez Villegas, doctor en Derecho. Los saludo desde la ciudad de Tulum, Quintana Roo. En esta ocasión para informar a mis atentos y queridos seguidores y público en general que sí se pudo, después de más de 4 años, por fin un juez imparcial ordena al Ministerio Público deshacer el entuerto y restituir el inmueble a la víctima, en este caso a don Felipe Ramírez González, otorgando el plazo de 3 días. Inmueble ubicado, como ustedes saben, a la entrada de las ruinas de Tulum. Actualmente ahí se encuentra una tienda de conveniencia. Las audiencias son públicas, de acuerdo al numeral 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si usted desea entrar, dejo aquí abajo el link. Los mantendré informados del acatamiento que haga la Fiscalía del mandato judicial. Saludos. Hoy martes 19 de noviembre del 2024, siendo las 14 horas con 14 minutos, nos encontramos reunidos a través del sistema de videoconferencia, siendo el Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, a fin de llevar a cabo la audiencia de petición de partes, derivada de la carpeta auxiliar 28/2020, audiencia que será precedida por el juez de control, el licenciado en Derecho Juan Valentín Tuncocón. Pónganse de pie para recibir al ciudadano juez. Gracias, buenas tardes. Pueden tomar asiento, gracias. Siendo la fecha y hora señalada por la Secretaría de Acta, procedemos a inicio a la presente audiencia, consistente en la audiencia de petición de partes en autos de la carpeta auxiliar 28/2020, por lo que se enfrenta a apertura la misma. Procedemos a elección de las y los comparecientes, primeramente por el fiscal. Adelante. Buenas tardes, licenciado Tomás Vendaver Collar Hernández, fiscal del Foro Común, con datos de localización e identificación que van registrados en la unidad de este juzgado. Me identifico con mi credencial institucional expediente del Estado a favor del suscrito, lo que acredita mi calidad de fiscal del Ministerio Público. Gracias. Por parte del asesor jurídico, adelante. Asesor jurídico, no se escucha, tiene cerrado su micrófono. Ok, ahora sí. Muchas gracias. Mi nombre es Germán Felipe Ramírez Villegas. Me identifico con cédula profesional 8,715,683. Me acompaña la víctima. Felipe Ramírez González, su servidor. Ok. Y además, el licenciado Guillermo Ramírez Hernández, con cédula profesional 12,519,004. Muchas gracias. Gracias. Defensa, adelante. Gracias, señoría. Ante usted, en calidad de defensor público, Raimundo Elizondo Gaona. Gafete institucional número 2185, mismo que pongo a la vista de la Cámara. Gracias, señoría. Sería todo. Gracias. Fiscal, en su carpeta de investigación, así están las partes en su carpeta de investigación, asesor jurídico, defensa, ¿y quiénes son los investigados? Señoría, en este caso, bueno, la carpeta es algo compleja en ese aspecto, señoría. Es que el señor Germán resultaba ser investigado, el ofendido resultaba ser la agencia de proyectos, Felipe. La ofendida resulta ser la agencia de proyectos estratégicos del Estado de Quintana Roo, AGEPRO, y pues que en este caso, llevado de diversas actuaciones, en su momento oportuno se realizó un ejercicio de la acción penal, donde además también se le reconoció la calidad de víctima al ciudadano Felipe. Entonces, en este caso, ya no se cuenta con investigados, señoría. Ok, entonces quiero entender que inició como defensa los asesores y la víctima como investigado, y en el transcurso de la carpeta de investigación se resolvió lo contrario. Es correcto, señoría, y en su momento oportuno, diverso juez de control solicitó la comparecencia de la defensa pública para salvaguardar derechos. Bien, ante ello, pues advierto que se reúnen los requisitos de la legalidad, por lo que procedemos a resolver esta audiencia. ¿Quién solicitó esta audiencia? ¿La asesoría? ¿La defensa? señoría, servidor, señoría. Okay. De manera oral, ¿cuál es su petición? Ok, bueno, vamos a ver.
Comenzaré la disertación con la pretensión de esta asesoría. Solicito la orden y o determinación y o decreto de su señoría para que se realice la devolución y o restitución y o reposición y o restablecimiento o depositaría de la posesión en favor de don Felipe Ramírez González o a quien éste legalmente lo represente. En consecuencia, la nulidad de todos los actos realizados por el Ministerio Público, con excepción del no ejercicio de la acción penal y el reconocimiento victimal. En términos del 97, primer párrafo de la Codificación Adjetiva Penal Nacional, dentro de los autos de la carpeta de investigación 762-2020, así como la inmovilización del folio registral 126.761, posesión que hasta antes de la presentación de la querella 762-2020, 14 de agosto de 2020, ostentaba don Felipe Ramírez González por más de 37 años. Instrumento que fue presentado por el AGEPRO por medio de Ignacio Martínez Palicio, respecto del inmueble ubicado en el lote 10, manzana 001, supermanzana 00, región 001, en avenida Ruinas Tamul, entre avenidas Tulum y calle Nictejá, en esta municipalidad de Tulum, Quintana Roo, con una superficie de 600 metros cuadrados. Inmueble que es del alma toral del presente asunto. También se ordena a la Fiscalía realice la disculpa pública solicitada en favor de Felipe Ramírez González, así como el reconocimiento de víctimas indirectas de Óscar Diego Ramírez Montes, Guillermo Ramírez Hernández, Marta Montes Hernández, el de la voz, Germán Felipe Ramírez Villegas, hijos, por una parte, esposa y nieto de la víctima directa. Ya reconocidas, solicitud realizada desde el 21 de junio de 2024, o curso que se presentó ante el fiscal del Ministerio Público. Solicitud efectuada mediante escrito acompañado de entrevistas y documentos que acredita el parentesco. Lo anterior en atención a las evidentes violaciones a los derechos humanos de la víctima, contemplados en el artículo primero, primer párrafo, en cuanto al daño sufrido por don Felipe Ramírez González a su imagen y dignidad, que señala, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. El quinto párrafo señala, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, el artículo quinto, primer párrafo señala, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esa libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Ya que debido a la triquiñuela legaloide que dio origen al acto de molestia y posterior privación de la posesión respecto al inmueble en cita, impidieron a don Felipe Ramírez González se dedicara al comercio que allí en ese inmueble se ejercía por más de 37 años. Tuvo establecimiento de venta de comida, renta de habitación, venta de tours y estacionamiento, lo que definitivamente impactó en el libre desarrollo de la personalidad de don Felipe Ramírez González, según lo determina la primera sala con la tesis con número digital, registro digital número 2.013.138 del rubro Derechos al libre desarrollo de la personalidad. Brinda protección a un área residual de libertad que no se encuentra cubierta en las otras libertades públicas. Además, fueron violentados derechos humanos consagrados en el primer párrafo del artículo 16, que señala, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Concatenado con el segundo párrafo del artículo 14 del marco constitucional, respecto al debido proceso y de legalidad, que nos dice, nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos,
en las que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, así como la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento, ellos el del Pacto Federal. Fundamento la solicitud en el artículo 20, inciso C, fracción sexta constitucional, que señala solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Es el apartado respecto a la víctima. Del Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos los diversos 111, que nos dice en cualquier estado del procedimiento, la víctima ofendido podrá solicitar al órgano jurisdiccional ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. La fracción primera del 245 nos dice, la devolución de bienes asegurados procede en los siguientes casos: cuando la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el decomiso de conformidad con las disposiciones aplicables. La devolución se realizará en el estado físico de conservación que conforme a su naturaleza adquiere el bien o el valor del mismo. Y el último párrafo del 246 señala, las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos para estos bienes. El 247 dice, la devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que en su caso hubieran generado, así como el arábigo 61, fracción segunda de la Ley General de Víctimas, que señala, las víctimas tendrán derecho a la restitución de sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieran sido despojados de ellos. Fracción segunda dice restablecimiento de los derechos jurídicos. En relación con el 27, fracción primera de la ley en cita, que señala, para los efectos de la presente ley, la reparación integral comprenderá la restitución, busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de los o de sus derechos humanos. Robustecido con la jurisprudencia del Pleno o número de registro 197.365 del rubro, ofendido por el delito. Los códigos de procedimientos penales que facultan al juzgador para dictar las providencias encaminadas a restituir aquel en goce de sus derechos no transgreden la garantía previa de audiencia. Y la jurisprudencia de la primera sala con registro 2.028.015 que nos dice, derecho procesal de la víctima solicitar el restablecimiento de las cosas al estado anterior al hecho delictivo. El artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece esta medida provisional, interpretado de manera conforme, no viola los principios de igualdad procesal, inmediación y contradicción que rigen el sistema procesal penal acusatorio y oral. Además, la jurisprudencia también de la primera sala, 2.028.016 del rubro, derecho procesal de la víctima a solicitar el restablecimiento de las cosas al estado anterior al hecho delictivo. El artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece esta medida provisional, no transgrede el derecho fundamental a la seguridad jurídica. Además, la tesis con número 2.018.247, nulidad de actos procedimentales en el sistema penal acusatorio. Conforme al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el órgano jurisdiccional que se encuentre conociendo el asunto y no su superior es quien en el procedimiento relativo deberá realizar la declaratoria correspondiente. Concatenado con la jurisprudencia 2.028.583, que dice, derecho de acceso a la justicia conlleva para los órganos jurisdiccionales la obligación de garantizar la efectividad de los medios de defensa para evitar dilaciones en sus resoluciones. Solicitando a su ilustrísima que con respeto al tercer párrafo del artículo inaugural de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Se sirva, su señoría, prevenir, investigar y sancionar, pero sobre todo reparar las violaciones a los derechos humanos de la víctima. Solicitud que sustento en los siguientes hechos. El 4 de junio de 2024, en audiencia que su señoría presidió, determinó la obligatoriedad del Ministerio Público de hacer cumplir sus determinaciones y dejar sin efectos todo lo actuado en la carpeta de investigación 762-2020, de donde emana la auxiliar 28-2020 en la que se actúa. Ello en atención de que el Ministerio Público ya decretó el no ejercicio de la acción penal y el sobreseimiento en términos de la fracción primera del 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde el 28 de noviembre de 2023. Es decir, el hecho no se cometió. Fue enfático, señoría, en señalar que es el Ministerio Público el que debe, al que se le debía solicitar la devolución y restitución y o reposición o restablecimiento del inmueble en materia, y que si éste se niega o no se pronuncia, ese acto, acuerdo o resolución es el que se podría impugnar bajo los argumentos y temas que esta asesoría juzgue pertinentes. Así se hizo. El propio 21 de junio de 2024 se presentaron 2 escritos que en lo oral se solicitó la entrega de la posición física del inmueble en materia, estando este asegurado. Con fundamento en los artículos 241, fracción primera y último párrafo, concatenado con la fracción segunda del 233 y 236 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así se hizo. Se le solicitó la entrega de los inmuebles bajo el aseguramiento de que estaban asegurados y que sin no obstante ello, el 9 de julio se solicita audiencia, el Ministerio Público no se pronuncia, por lo tanto el 9 de julio se solicita audiencia de términos del 258, haciendo el cómputo de los días inhábiles. Ante esa ausencia de pronunciamiento, el 3 de julio se hizo el conocimiento del MP en términos del diverso 218 del Código Penal en relación con el primer párrafo del 222 de la Codificación Procesal, y se exhibieron datos de prueba, placas fotográficas de acreditamiento de sellos que en ese momento estaba llevando efecto en el multicitado predio que se encontraba asegurado por orden del juez Walterio Geraldo Díaz en la audiencia del 14 de junio del 2024. No hubo pronunciamiento por parte del Ministerio Público. El 12 de julio de 2024, el Ministerio Público me notificó un acuerdo donde se destraba el aseguramiento del inmueble, instrumento desasiado, incongruente y ausente de debida fundamentación y motivación, que señala, por ejemplo, ahora bien, de acuerdo a las diversas promociones presentadas por el doctor Germán Felipe Ramírez Villegas en su carácter de coasesor jurídico y asesor jurídico que hacía firma en sus diversas promociones de fecha 21 de junio de 2024 y 3 de julio de 2024 y 6 de julio de 2024, en las cuales solicita se le otorga la depositaría. Y bueno, es todo lo que sea, son varias hojas, pero no tienen congruencia. Hace una relación sucinta de la carpeta de investigación, de la carpeta auxiliar, pero finalmente aterriza y señala: se ordena dejar sin efectos el aseguramiento, se ordena la cancelación de la movilización del folio electrónico, y allí se quedó. Gírese los oficios y notifíquese. Se acabó. No hizo caso omiso respecto a las solicitudes de entrega de dicho inmueble. Además, no fundamentó ni motivó dicha resolución. Realizando el levantamiento del aseguramiento, no lo entregó formalmente a nadie, violentando una vez más las formalidades esenciales del procedimiento, con lo que permitió tácitamente que sea ocupado nuevamente por la Moral Los Arenales S.A.D.C.B., Moral que fue llamada a juicio de amparo indirecto número 533-2023, en el cual el juez Walterio Geraldo Díaz, en cumplimiento a esa ejecutoria federal, ordenó el 14 de junio de 2024 se asegurara. Fallo protector que no fue recurrido por la moral en referencia ni por el AGEPRO. Implícitamente les deparó perjuicio, pues consintieron el acto y fueron parte de ese amparo. El Ministerio Público, con ese acuerdo, pretendió dar contestación a las promociones antes referidas. De la lectura de los antecedentes se aparta a lo solicitado
solo se pronuncia de manera atropellada a una parte de las actuaciones en la carpeta de investigación 76-2020, transcribe una parte de la audiencia del 4 de junio de 2024, no obstante, no da contestación a lo señalado. El Ministerio Público ha sido reticente sistemáticamente, se ha negado por acción o omisión o corrupción a dejar sin efecto todas las actuaciones realizadas de investigación 762-2020, con excepción del no ejercicio de la acción penal y el reconocimiento victimal, y a realizar la devolución y o restitución y o reposición y o restablecimiento de las cosas hasta antes del 14 de agosto de 2020, y reponer la posición física del inmueble en materia de don Felipe Ramírez González o quien éste lo represente. Se cuenta con la determinación de no ejercicio de la acción penal y sobreseimiento, debido a que el hecho no se cometió, y el reconocimiento como víctima directa de don Felipe Ramírez González, retroactivo al día 27 de abril de 2021. Eso se encuentra en la foja 1650 de la carpeta de investigación. Aunado al hecho, señor juez, que los dos fiscales que le anteceden al presente, maestro Eric y licenciado Yam, esos afirmaron en las diversas audiencias del 4 de enero y 4 de junio de 2024 que todos los datos, argumentos y señalamientos aportados por esta asesoría son ciertos y correctos. Incorporo dichas audiencias como medio de prueba. Como se ha dicho en diversas audiencias, existe en la carpeta de investigación 762-2020 documentos públicos donde se reconoce la posesión de don Felipe Ramírez González sobre el multicitado inmueble por el propio AGEPRO, posesión que es tutelada por el Pleno de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo por medio de la medida cautelar. Datos de prueba como son: inicio de querella por AGEPRO presentada el 14 de agosto de 2020 con inventario de transferencia de catastro al IPAI y de este al AGEPRO, en donde señalan preliminarmente edificio de Zagarpa, entrada a las ruinas, actualmente litigio con Felipe Ramírez. El instituto no ha ejercido acción penal, pero sí tiene conocimiento que está en litigio desde el año 2013, foja 233 de la carpeta de investigación. Escrito presentado el 9 de noviembre de 2020, se anexaron los oficios con terminación 055-2017 y 021-2017, en donde la JEPRO, otrora IPAI, reconoce que Felipe Ramírez González reúne los requisitos de detentar la posición jurídica, física, ininterrumpida a título de dueño en forma pacífica y continua. Textualmente lo estoy señalando, señoría. Foja 453 de la carpeta de investigación. Institución de la cosa juzgada. El 22 de diciembre de 2020 se presentó ante el Ministerio Público copias compulsadas con las certificadas relativas a la causa penal 58-2016 del índice del juzgado tercero de distrito, en donde fue parte la JEPRO. En ella se acusaba del delito de despojo a don Felipe Ramírez González y el de la voz, exactamente relacionado con el predio en materia, en donde se agotaron los recursos procedentes, incluso el juicio de amparo. Se determinó que la posesión de don Felipe Ramírez González era legal y que debía de ser tutelada. Foja 457 a la 642 del sumario en materia. Escrito presentado el 1 de diciembre de 2021, en donde se exhibe acuerdo terminación 033-2017, en donde el IPAI requiere a Felipe Ramírez González haga entrega voluntaria, real, material y jurídica del predio en materia. Es textual lo que estoy señalando. Foja 1377. Entrevista del 4 de febrero de 2022, comparece ante el Ministerio Público el señor Luciano Vargas Olarte, quien señala que el 13 de agosto de 2020, en su carácter de velador de la JEPRO, se percató que dentro del inmueble en materia había gente trabajando. Lo mismo sucedió el 14 de ese mes y año, lo que hizo del conocimiento de su jefe, lo que prueba y acredita que el propio testigo, la JEPRO, constató que el inmueble se encontraba ocupado y en posesión de don Felipe Ramírez González. Foja 1418. Entrevistas de Adelfina Vázquez Aguilar, Roger Alonso Hernández, Rodríguez, Aureliano Tuyú Huicap, efectuadas por esta asesoría, presentadas el 8 de agosto de 2022. Testigos que saben y les consta que desde hace muchos años don Felipe Ramírez González ostentaba la posesión del inmueble en materia y que fue él quien mediante argucias legales lo desposeyó la Fiscalía del multicitado predio ese 18 de agosto de 2020. Escrito presentado el 17 de octubre de 2023, en el cual se exhibe sentencia del recurso de reclamación 127 de 2022,
en donde se otorga medida cautelar en favor de Felipe Ramírez González para efecto de que la JEPRO no perturbe la posesión sobre el inmueble en materia que ejerce el señor Felipe Ramírez González. Medida suspensional que surtió efectos en términos del diverso 171, segundo párrafo del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, desde el día 10 de noviembre de 2021. Mandato judicial que también fue violentado por la Fiscalía y el AGEPRO, foja 1521. El señor juez Walterio Geraldo Díaz, en la audiencia del 4 de enero de 2024, señaló del minuto 55.52 al 57, punto 45, lo siguiente: yo ya tomaré la determinación en todo caso si se le restituye y se deja sin efectos todas esas actuaciones, porque además pues también necesito ver la posición en su momento, que si bien no tiene el carácter ahorita de parte en este momento la GEPRO, sí, para poder entonces decir, pues declaro la nulidad de todo y se viene abajo todo y se ordena pues la restitución que es materia de este inmueble y todas sus demás accesorias o lo accesorio del inmueble. Porque hay muchos derechos fundamentales, pues así ahorita en alguna manera, y entre comillas lo voy a decir, aventuradamente pareciera que han sido vulnerados. Pues el señor aquí presente, a la víctima, como lo ha expresado su abogado, pues hay muchas circunstancias que hacen precisamente complejo el tema profunda. Afortunadamente, pues ya me quedó claro cómo está el asunto. Ya lo reconoció la Fiscalía, tiene el carácter de víctima y entonces, pues para que también componga lo que tiene que componer, en dado caso que él me diga que no puede porque no tiene fundamento o algo, entonces yo veré y tomaré la determinación. Y en su caso me compete pues a mí determinar la restitución del inmueble y todos sus accesorios, así como declarar la nulidad, pues todas esas actuaciones, salvo pues aquellas en las que acordó que tiene el carácter de víctima, pues la aquí compareciente, señor Felipe Ramírez González. Sí, palabras textuales. Solicito y pido que, en atención a la dicción al tercer párrafo del 17 constitucional del 28 de abril de 2017, en donde se impone a los juzgadores la obligación de privilegiar la resolución del fondo del conflicto, pues con ello se busca eliminar los formulismos que sean obstáculos para hacer justicia, concatenado con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a presentar un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes para que se protejan sus derechos fundamentales. Esto aplica incluso si la violencia fue cometida por personas que actúan en ejercicio de funciones oficiales. Se sirva su señoría privilegiar el fondo del asunto aquí y de una vez resolver en definitiva el presente recurso, evitando reenvíos, lo que provoca la percepción de que en México la justicia funciona mal, percibiéndose como injusticia y desigualdad. El 11 de enero de 2024, el Ministerio Público nos informó que no acordaba favorable la restitución y o regresar las cosas al estado en que se encontraba previo al inicio de la indagatoria, resolviendo textualmente: no se acuerda favorable la petición planteada por el doctor Germán Felipe Ramírez Villegas, en razón de que esta representación social no tiene la facultad legal ni material para acceder a lo solicitado. Foja 1652. Como se ve, el Ministerio Público violentó el debido proceso, así como los principios de seguridad jurídica e igualdad procesal, desde el 18 de agosto de 2020, al asegurar el inmueble que nos ocupa. Lo siguió violentando el 27 de junio de 2022, cuando fue por primera vez cancelado el aseguramiento, pero no lo entregó a la persona que acreditó y demostró derechos reales sobre él, en este caso don Felipe Ramírez González. De hecho, no lo entregó a nadie, lo que convenientemente lo aprovechó la GEPRO para vender el inmueble, no obstante que pesaba una medida cautelar de suspensión. Continuó en su vertiente violatoria de derechos humanos el Ministerio Público el 12 de julio de 2024. Retoma la Fiscalía su contumaz actitud violatoria de derechos humanos, 1416 constitucional, y cancela nuevamente el aseguramiento ordenado por el juez Walterio, y de nueva cuenta no lo entrega a la víctima, que ya por mucho ha demostrado y acreditado en la carpeta de investigación 762 y en la auxiliar en la que se actúa derechos reales sobre el bien inmueble que estaba asegurado, sino que taimada deshonestamente, como en aquella ocasión 27 de junio de 2022, simplemente lo cancela, permitiendo implícitamente que posean personas ajenas a la víctima dicho inmueble. Actualmente así se encuentra. El 16 de junio de 2024, el Ministerio Público emitió el acta FGE, diagonal QROO, diagonal AMTUL, diagonal 06, diagonal
1991, diagonal 2024, consistente en 6 fojas útiles dentro de la carpeta de investigación 762-2020, en donde al margen en que en diversas audiencias ha reconocido verbalmente lo afirmado por esta asesoría, ahora por medio de ese instrumento lo afirma de manera escrita. En lo oral señala que se señala lo anterior toda vez que en fecha 27 de junio de 2022 la misma GREPO celebró contrato de compraventa respecto al predio motivo del presente indagatorio con la persona moral denominada Inmobiliaria Los Arenales SADCB por 9 millones de pesos, moneda nacional. Es decir, el mismo día en que se emitió el acuerdo de cancelación de aseguramiento físico y folio electrónico. Ese mismo día ya contaba con un comprador para dicho predio. Esto aún sabiendo el recurso de reclamación 127-2022 de fecha 11 de octubre de 2022, emitido por el Pleno de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, en donde se tiene como recurrente a Felipe Ramírez González, así como a la contraparte, director general de coordinador jurídico de ambos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, del cual en su parte toral, al momento de resolver, revoca la resolución recurrida consistente en la sentencia interlocutoria del 11 de octubre de 2021 y recurrida el 10 de noviembre de 2021, mientras que por la medida cautelar definitiva se otorgó para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardaba hasta en tanto quede firme por sentencia ejecutoria la resolución administrativa con terminación 007 de diagonal 2017 y que durante ese periodo no se ejecute por parte de la autoridad demandada el acto impugnado en sede administrativa derivado del procedimiento de origen sobre el predio en posesión de Felipe Ramírez González y que es motivo de la presente indagatoria. Y sigue, dice, derivado del cúmulo de datos de prueba y que se han resumido en la presente, se observa que la posición inmediata a la denuncia la ha tenido Felipe Ramírez González, sin que obre dato en prueba que contradiga ello. Incluso no hay dato de prueba que señale que en algún momento la perdió y que la haya tenido a GEPRO y que posterior a ello le hayan despojado del mismo. Toda vez que, como se ha señalado, para la acreditación del delito se requiere que se establezca que la víctima o quien se adolece del delito haya tenido la posesión de manera inmediata al hecho delictivo. La importancia de establecer esto es que derivado de lo señalado en el acuerdo de fecha 29 de diciembre de 2023, se le reconoció la calidad de víctima a Felipe Ramírez González en razón del cúmulo de datos aquí expuestos, toda vez que, como se señaló en el acuerdo, si en algún momento en el supuesto sin conceder tuvo la posición la querellante GEPRO, habría sido al menos anterior al año 2014, que es lo que se logró establecer a través del cúmulo de actuaciones de documentales aquí expuestos, lo cual a la fecha que se interpuso la denuncia ya estaría extinguida la acción penal y por consiguiente los hechos que denunciaron en fecha 17 de agosto de 2020 no ocurrieron total y como lo indicaron, por lo cual el hecho no se cometió, siendo así, no debió surtir efecto legal alguno, como el aseguramiento físico y el del folio registral del multicitado predio, motivo de la presente indagatoria. Por lo tanto, si no hubiera surtido efecto alguno, la querellante no habría podido realizar contrato de compraventa con la moral señalada, ya que continuaría teniendo la posición física Felipe Ramírez. Además de lo anterior señalado, es de verter que derivado de la audiencia de carpeta auxiliar 28 de 2020, el día viernes 14 de junio de 2020, el juez de control de primera instancia derivado de la resolución de la ejecutoria de amparo 533 de 2023, misma de la que tuvo conocimiento de la GEPRO, así como la propia moral denominada Inmobiliaria Los Arenales SADCB, toda vez que se conformó con dicha sentencia deparándole perjuicio lo que en ella se sentenció. Y se declaran nulos los actos y se declaran nulos los actos y ahí se quedó el Ministerio Público. Hasta ahí llegó su actuación, reconoce todo lo que hasta ahora he dicho a su señoría de manera escrita, pero bueno, ahí se quedó y no señala más. Aunado el hecho que el derecho de posesión es uno protegido por el legislador, posesión inmediata de inmuebles, propiedad de los mismos y derechos reales. Conlleva implícita la figura genérica de la posesión, pues ya sea por posesión derivado por uso, o bien por propiedad o por cualquier otro derecho real, el titular se encuentra establecido poseedor, sea de hecho o jurídicamente en el inmueble, y detenta el posee, es decir, el poder o señorío, que es el medio necesario para realizar todos los fines que permite el derecho que se cuenta.
siendo esa posesión en sí misma con independencia del dominio la que el tipo penal de despojo merece el amparo de la ley y que nadie puede perturbar arbitrariamente, pues solo puede cambiar en virtud de una causa jurídica, por lo que el legislador sanciona a quien pretenda mudar o cambiar la causa de posesión a su solo arbitrio. Lo que encontramos en el artículo 167, primer párrafo del Código Penal para el Estado de Quintana Roo. Atento a que el Ministerio Público se niega a dar cumplimiento al 21 constitucional, pido de sus señorías que sirva decretar la nulidad absoluta de los actos reclamados, ordenando al Ministerio Público y al Ministerio restituya, devuelva, restablezca o le reponga la posición física del inmueble en materia que le fue arrebatada a don Felipe Ramírez González, y yo a quien legítimamente lo represente. Y esto lo haga el Ministerio Público en un término no mayor de 24 horas. Ahora bien, mediante auto de fecha 12 de noviembre de 2021, la juzgadora de despacho señaló fecha para audiencia de devolución. Ahora bien, mediante el auto del 12 de noviembre de 2021, desde aquel entonces, la juzgadora de despacho señaló fecha para la audiencia de devolución, restitución y o reposición o restablecimiento y o depositaría. A la de fecha, por diversas razones y circunstancias, no se ha en definitiva resuelto la presente carpeta auxiliar. Ahora las condiciones son muy diferentes y favorables aún más para la víctima, lo que aún hace más procedente lo solicitado. Con fundamento en la jurisprudencia 164.590 del rubro fundamentación y motivación. Para cumplir con esas garantías, el juez debe resolver con base al sustento legal correcto, aun cuando exista un error o omisión en la cita del precepto de legislación aplicable, atribuible al promovente del juicio, al juicio de amparo. Y el aforismo latino que señala, dame los hechos y yo te daré el derecho. Pido que sea tomado en consideración para el dictado de su determinación. Es cuanto y muchas gracias, señoría. Gracias, fiscal. Gracias, señoría, por cuanto nombre por el asesor jurídico. Es únicamente manifestar, concuerda en el sentido de que esta carpeta de investigación ya se encuentra resuelta desde fecha 28 de noviembre del año 2023, cuando se tuvo un ejercicio de la acción penal, que este nuevo ejercicio pues ya ha quedado firme desde toda vez que fueron notificadas a las partes, tanto a la víctima como a quien en su momento fungió como ofendido, que ninguna recurrió dicha determinación. Es decir, que esta quedó pues firme, ¿no, señoría? De la misma manera, únicamente me quedaría pues aclarar respecto a la manifestación que realiza la asesor, donde da lectura textual a un acuerdo, únicamente manifestar que ese acuerdo obra en la carpeta de investigación aportado por la propia asesora, es decir, no obran registros de la carpeta de investigación previo. Esto es, supuesto acuerdo es de fecha 16 de junio del año 2024, signado por Mauricio Ruiz, y vuelvo a repetir, foliado en ese foliado el acuerdo, el original, esta es una copia. La verdad, el suscrito desconoce de dónde apareció dicho documento, cómo es que lo obtuvo la asesoría jurídica, ¿no? Únicamente para aclarar, pues que este acuerdo no puede ser tomado como válido, señoría. En este caso, de la misma manera, pues únicamente reiterar eso, señoría, que la presente audiencia no tiene materia, que si bien es cierto se ha estado difiriendo por diversas circunstancias, estas son ajenas a la representación social, a la propia asesoría jurídica o defensa pública, más sin embargo, será 28/2020, ya nos encontramos en 4, que ya no tiene motivo de ser, porque ya se concluida la presente, se encuentra en archivo definitivo. Sí. Defensa pública. Señoría, esta defensa no considera iniciar debate o dar contestación a lo que ha manifestado la propia asesoría jurídica, en atención a que, como se puede ver, es un diálogo circular solamente entre la Fiscalía y la asesoría jurídica, por lo que se deja a completa resolución del tribunal. Gracias.
Atendiendo los argumentos de las partes, la autoridad de las intervenciones por resolver, esta autoridad cuenta con competencia para conocer o resolver el presente asunto, entonces del artículo 14, 16, 19 y 20 de la Constitución, 54, 65 en sus párrafos primero y tercero, 68 en su fracción primera, segunda y quinta, 70 bis en su fracción primera, 75 en su fracción quinta, estos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, así como el diverso 20 en su fracción primera, 133 fracción primera, 134 en su fracción primera, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y tiene asesor jurídico realizando diversas peticiones respecto a la restitución, reposición, repostería de un bien inmueble, así como nulidad de todos los actos que en su momento realizó el Ministerio Público. Esto tomando en consideración que hasta la presente fecha no le ha sido restituido el inmueble a su representado, tomando en consideración que ha dictado una determinación de no ejercicio de la acción penal desde el 28 de noviembre del año 2023, tal y como lo ha referido la acusación social en esta audiencia. Bien, primeramente respecto a los diversos actos que hizo referencia el asesor jurídico, se advierte en esta propia audiencia, refirió el asesor jurídico respecto a la misma solicitud ya la había realizado en fecha 4 de junio del año 2024, en el cual esta autoridad instruyó al Ministerio Público a fin de hacer cumplir sus determinaciones y dejar sin efecto lo mismo, razón por la cual esta autoridad ya se ha pronunciado respecto a la nulidad que solicitó. Ahora, por lo que se refiere a la solicitud de restitución, reposición del inmueble, tomar en consideración lo manifestado en esta audiencia, que pues ya se ha determinado desde el 28 de noviembre del año 2023 un ejercicio de la acción penal, y el Ministerio Público únicamente refirió que ya no puede pronunciarse al respecto, que la presente carpeta auxiliar ha concluido. Sin embargo, atendiendo a lo manifestado por el asesor jurídico, primeramente recordemos cuáles son los efectos del no ejercicio de una terminación de acuerdo a las terminaciones que hace referencia al Código Nacional de Procedimientos Penales, el no ejercicio, el archivo temporal. Todas esas determinaciones tienen efectos jurídicos, entre ellos está que en el caso en particular se dictó un ejercicio de la acción penal, por tanto debe dejar sin efecto todo lo que en su momento pudiera haber generado durante la investigación. Esto es que en no ejercicio, como lo refiere antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del procurador o del servidor público en que se delegue la facultad podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando los antecedentes del caso permitan concluir que en el caso concreto se actualizan algunas de las causales de sobreseimiento previstas en este código. La determinación de no ejercicio de la acción penal para los casos del artículo 327 del presente código anima una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferentes personas. Bien, atendiendo a ello, es que se instruye al Ministerio Público para que en un plazo de 3 días se pronuncie sobre el regreso del Estado que guardaba las cosas antes de iniciar la investigación. Esto es que si bien el asesor jurídico hizo referencia sobre el artículo 17 de la Constitución, privilegiar el fondo del asunto y evitar formulismos. Sin embargo, de acuerdo al artículo 17, refiere siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios, además que de acuerdo al primero de la Constitución, que si bien el Estado tiene esa obligación de respetar y garantizar todos los derechos humanos, pero tampoco puede afectar nuevos derechos. Se dice lo anterior, toda vez que ninguna de las partes hizo referencia a quién tiene la posesión de ese inmueble. El Ministerio Público, que si bien el asesor jurídico sí se pronunció respecto a la posesión de ese inmueble que lo tiene AGEPRO, así lo hizo. Esto es porque el Ministerio Público levantó el aseguramiento y aprovecharon estas personas para nuevamente ingresar al mismo. Aquí pudiera generar una responsabilidad tanto al Ministerio Público, a los servidores públicos que en su momento actuaron. Se dice lo anterior toda vez de que
es responsabilidad del Ministerio Público el aseguramiento de un inmueble, y si este deja de asegurar este inmueble, pues evidentemente tiene que devolverlo a la persona quien lo tenía anteriormente, lo que se advierte que pues no realizó. Esto tomando en consideración todo el antecedente que refirió el asesor jurídico, es decir, todo lo que manifestó en esta audiencia fue lo que determinó un juez federal en su caso, así como también señaló que existió un diverso juicio de amparo en el cual la JEPRO fue parte. Sin embargo, estos son procedimientos ajenos a la penal. Por tanto, como se dijo, se instruye al Ministerio Público para que en un plazo de 3 días se pronuncie sobre regresar al estado que guardaban las cosas, es decir, que se pronuncie sobre esa restitución al inmueble a la víctima. Esto debidamente fundado y motivado con todos y cada uno de sus argumentos, lo anterior para que en caso de no ser favorable al peticionario pudiera promover los recursos que estime pertinentes. Como se dijo, esto es a partir de esta fecha, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le pondrá una multa de 100 unidades de medida y actualización. Ya había referido el asesor jurídico que se había iniciado a pronunciar, sin embargo no lo finalizó. El Ministerio Público va a tenerse que pronunciar. A final de cuentas, como se dijo, usted mismo, el Ministerio Público como figura en la institución ha determinado el no ejercicio de la acción penal. Entonces, si ha determinado el no ejercicio de la acción penal, debe regresar todas las cosas al estado en que guardaba, y en caso de que no pudiera o no quisiera realizarlo, esto generaría responsabilidad, dejando a salvo también los derechos y obligaciones de él, la parte oferente, para iniciar una carpeta de investigación en contra de los servidores públicos o en contra de las diversas personas quienes han actuado de forma ilegal, a fin de que se inicie una investigación, en su caso, en contra de los mismos, para poder establecer si existe alguna responsabilidad y, de igual manera, podérsele restituir la posesión del inmueble que ha hecho referencia. Esto se dice en primer momento, toda vez de que de todos los datos aquí narrados, pues se refirió que, el mismo asesor refirió que al parecer la JEPRO fue quien se introdujo nuevamente al inmueble, pero no se estableció bajo qué circunstancias, qué es propietario, no es propietario, es posesionario, no es posesionario, lo invadió, no lo invadió. Entonces aquí el Ministerio Público, si lo invadió, pues tiene que iniciar una investigación por el hecho delictuoso que atribuye esa circunstancia. Si le otorgan si tiene otra calidad esta persona, pues tendría que realizar todas y cada una de las cuestiones pertinentes a fin de deshacer todos estos derechos que en su momento se hayan iniciado, para efecto de regresar todo al estado en el cual se encontraba. De igual manera, se le apercibe al Ministerio Público que en estos 3 días de no pronunciarse, independientemente de los 100 UMAS que se le va a imponer, también se va a dar vista al fiscal general para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Esta resuelve lo anterior, se tienen las partes por debidamente notificadas con su sola asistencia. Petición final. Gracias, señoría. Bueno, ya resolvió usted, no hay problema, nada más quiero señalar que, bueno, ok, está bien. Copia del audio y video, así como que se ha enviado a mi correo institucional el acta mínima. Además, quisiera preguntar, que a lo mejor no lo escuché, el Ministerio Público tiene que informar a usted en 3 días la resolución que haya adoptado a lo que ahora le solicita, pero también a esta asesoría vía electrónica. No, la determinación que debe de, realizar el Ministerio Público le tiene que informar a todas las partes. Ok, perfecto. Que somos usted y yo, porque no hay más. Bueno, la defensa pública también. Sí, disculpe. Ok, gracias, muy amable. Gracias. Bien, fiscal. Señoría, peticiones de rigor, copia del audio y video de la presente audiencia, así como copia del acta mínimo que se genere, que se envía al correo proporcionado. Señoría Cuanto, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Defensa, ¿alguna petición? Simplemente las copas, señoría, gracias. Gracias. Bien, si tienes esa copia del acta mismo, Dios se usó por el no había una persona presente, se declara cerrada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ciudadano juez.